La fe es una palabra tan pequeña, pero provoca cosas grandes. Dios está guiando nuestros caminos, enseñándonos. En la primera parte vimos cómo la misericordia y la gracia de Dios especialmente nos invitan a pedir, con la seguridad que seremos atendidos. A través de las Escrituras tenemos muchas promesas que nos animan para que nos acerquemos a Dios con toda confianza y abramos nuestro corazón y pidamos las cosas que conforme a su voluntad nosotros necesitamos y con la seguridad que vamos a recibir. Hoy hablaremos acerca de la fe, cómo la fe nos va a llevar a tener una confianza plena en el Señor. Es tan importante la fe que el libro de Hebreos registra una definición de la fe, donde nos dice que es la certeza, la seguridad, la sustancia, dicen algunas versiones, por las cuales las cosas que nosotros vemos fueron hechas. Hoy queremos empezar mencionando el libro de Hebreos, capítulo 11 y el versículo 6, donde nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que con esta idea nos damos cuenta nosotros cuán importante viene a ser la fe en el Señor. Y hoy vamos a tratar de examinar algunas escrituras. Queremos ver, estudiarlas y aclarar, indudablemente, asegurarnos que nuestra fe sea de una calidad firme. Cuando compramos algo, procuramos que sea de buena calidad, porque eso quiere decir que nos va a durar, quiere decir que será algo bueno. Y lo mismo debe pasar con la fe. Nosotros debemos examinar nuestra fe para, acorde a las Escrituras, determinar si va creciendo, si se va fortaleciendo de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. También la fe en nuestro crecimiento nos sirve como escudo, como una fortaleza, nos mantiene, nos ayuda a permanecer en el Señor y nos aparta de aquello que pueda ser no solamente el error, sino lo que el libro de Santiago llama una fe muerta. Por eso es que todos debemos asegurarnos de tener una fe viva, una fe que produce evidencias, frutos que son agradables al Señor. Hoy vamos a ver 3 puntos. El primero es, vamos a señalar unos ejemplos en la Biblia acerca de lo que es la fe. Vamos a comenzar con un ejemplo porque Dios utiliza los ejemplos a fin de enseñarnos y de capacitarnos. Después veremos unos aspectos básicos de la fe. Si los conoces, tu vida puede ser afirmada y puede ser enriquecida, reforzada con la palabra. Y al final, el tercer punto, vamos a ver unos resultados de la fe. Vamos a empezar entonces con 4 ejemplos. 4 ejemplos que nos enseñan cómo es la fe, cómo actúa la fe, cómo se responde la fe. Y un ejemplo donde la falta de fe causa pérdidas, indudablemente nos perdemos todo lo que la gracia de Dios nos quiere dar. Ya dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este es uno de los versículos que les recomiendo que nosotros podamos memorizar. Lo podemos escribir en una tarjeta, guardarla con nosotros y donde estemos, señalarla, volverla a leer nuevamente, meditarlo, hasta que nosotros nos aprendamos bien este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vamos a ver 3 ejemplos muy positivos, muy ilustrativos también, que nos enseñan cómo las personas recibieron la palabra del Señor, cómo recibieron al Señor y cómo sus vidas fueron transformadas, bendecidas y son en las Escrituras un ejemplo para nosotros. El primero es Abraham. Lo que debemos decir de Abraham, muchos sabemos que es llamado en la Biblia el padre de la fe y viene a ser un modelo para todos nosotros. Se nos invita a andar en los pasos de Abraham como un hombre de fe. Y lo que debemos señalar en este momento es que cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, él sintió el llamado
oyó la voz del Señor para salir. Así que podemos decir que estando en Ur de los Caldeos, él ya tenía una relación con el Señor. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y versículo 8, señala que Abraham salió de Ur por la fe. No sabía para dónde iba, pero en una obediencia a la voz del Señor decidió dejar esa ciudad donde él vivía y donde su familia había vivido, una ciudad comercial, y se lanzó en un viaje de aventura, un viaje sin saber a dónde iba, solamente con la confianza que Dios le estaba guiando en esa aventura. Así que Abraham, cuando leemos en especialmente el capítulo 15, Abraham recibe una palabra del Señor. Todos estos textos uno los debería estudiar y analizar con mucho cuidado, porque esa es la forma como Dios nos quiere enseñar. Si damos una leída por encima, una leída nada más para cumplir, nos perdemos de la esencia y de lo que Dios nos quiere enseñar. En el capítulo 15, verso 1, aquí comienza, porque ya Dios le había dado una promesa a Abraham en el capítulo 12 que lo iba a bendecir y que iban a ser benditos los que lo bendijeran, como iban a ser malditos los que le maldijeran. Pero ahora, en la travesía de Abraham, Dios viene a él, dice el 15:1 de Génesis: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo esto: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así que Dios le está dando una palabra directa que él va a ser su escudo y que su galardón va a ser grande. Pero la respuesta inmediata de Abraham es decirle: Señor, pero no tengo hijo. Entonces Dios en ese momento le promete que va a tener un hijo, y especialmente lo que debemos señalar y observar y marcar en nuestras Biblias es en el versículo 5 y 6, donde dice, quiere decir que esto fue dentro de la tienda porque le llevó fuera y le dijo del Señor: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Eso es algo imposible. Y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Quiere decir que Dios le está tratando de ensanchar su corazón para que él vea más allá de la condición en que él está y en la que ha vivido. Porque si recordamos, Abraham ya era una persona mayor con una esposa estéril. Así que Dios le da una imagen a él sumamente poderosa porque le está mostrando las estrellas y le dice: puedes ver las estrellas, las puedes contar, así será tu descendencia. Debió haber sido una palabra sumamente poderosa. Y ahora vamos a ver qué es la fe. Veamos en este ejemplo qué fue lo que hizo Abraham. Y el versículo 6 nos dice que él creyó a Jehová y en ese momento le fue contado por justicia. En ese momento Abraham acepta, recibe, cree, no cuestiona, no duda lo que Dios está diciendo. Así que vemos un ejemplo de que al recibir la palabra, él la cree, la acepta en su corazón y dice: eso le es contado a él por justicia. Más adelante, en este capítulo, Dios lleva a Abraham, en la promesa que le está dando, le lleva a hacer un pacto. Y nos podríamos preguntar, y esta es una parte muy importante en la Biblia, cuando Dios habla, eso es suficiente. Dios tiene la suficiente capacidad para cumplir su palabra. Dios no puede fallar, Dios no se volvería atrás de lo que dice su palabra. Sin embargo, Él dio un paso más adelante, promete a Abraham y luego se compromete Él en un pacto para bendecir a Abraham y a sus hijos. Dice el verso 18 de este capítulo 15 que en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Así que Dios no solamente da una palabra, Dios hace un pacto para asegurar que lo que Él está diciendo lo va a cumplir. ¿Y cuál fue la parte de Abraham? Abraham sencillamente creyó lo que Dios le estaba diciendo. En ese momento él lo acepta,
Más adelante, que en el capítulo 17, Dios establece una señal de ese pacto. Es una señal que demostraría que las personas que han sido circuncidadas están bajo un pacto con Dios. Dios le manda a Abraham y a esa edad, Abraham siendo mayor, se circuncida a él, circuncida a toda la gente que tenía en su casa. Y la circuncisión vino a ser la prueba o la señal visible de que Abraham tenía un pacto con Dios. La segunda persona que vamos a ver, que esto es a vuelo de pájaro, se dice de una manera muy rápida, no estamos entrando en mucho detalle, es la Virgen María. Cuando ella recibe la visita del ángel, el ángel le dice estas palabras. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 30. Dice que el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es una palabra que impacta a cualquier persona, especialmente a María con ese corazón. Ella está sorprendida de lo que el ángel le dice y le sigue hablando y le dice: será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, en este momento es importante ver, estudiar, examinar la respuesta de María. María no cuestionó, María no dudó, María no rechazó tampoco ese mensaje, las palabras de este ángel, sino que María le dijo al ángel. Observen esta expresión de María y le dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no está diciendo: no puede ser, yo no quiero. No, ella sencillamente trata de explicarse que lo que le están diciendo, ¿cómo podría ser? Quiere decir, ella lo está recibiendo, no lo está rechazando. El ángel le explica que el Espíritu Santo hará una obra sobre ella y lo que vemos nosotros al final de la explicación del ángel, nuevamente las palabras de María. Leamos verso 38, donde María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo que María está diciendo es: hágase conmigo de acuerdo a lo que has dicho. Acepto lo que me dices y me pongo bajo esa palabra. No la cuestiono, no la dudo, no estoy rechazando, sino que no sabía cómo esto pudiera ser. Pero ya que le explica, dice ella: hágase como tú has dicho. Quiere decir con esta actitud que ella se pone en una actitud dócil, humilde y se somete a la voluntad de Dios. Debió haber tenido un corazón preparado por el Señor para llegar a este punto y venir a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació. Más adelante encontramos en el verso 45, en las palabras de Elizabeth, dice ella: bienaventurada la que creyó. Está haciendo una referencia a María cuando creyó y recibió la palabra del ángel y aceptó que eso que le estaban diciendo se cumpliera en su vida. Porque dice: se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces vemos en Abraham recibe la palabra. María también recibe la palabra y se ponen bajo esas condiciones que Dios está estableciendo. El tercer ejemplo, que es digno de señalar, y ustedes van a entender por qué es tan importante, lo encontramos en Mateo capítulo 8, que nos habla del centurión, que dice que cuando Jesús llegó a Capernaum, vino este hombre rogando. Siendo un militar, siendo un hombre acostumbrado a mandar, ahora él viene con una actitud, se acerca al Señor rogando, suplicando, y le dice al Señor: mi criado está postrado en casa, paralítico, y es gravemente atormentado. Entonces Jesús le responde de una manera tan noble, tan servicial, y le dice: yo iré y le sanaré. Y la respuesta inmediata de este hombre le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo.
Solamente di la palabra y yo sé que mi criado sanará. Solamente di la palabra. Él no dijo lo que tal vez cualquiera de nosotros hubiera dicho: me da pena, no tengo la casa arreglada, hay un tiradero, perdóneme, ¿qué va a pensar usted si ve todo eso? Él dijo: Señor, no es necesario, no te molestes, solamente di la palabra. Y él le explica al Señor por qué él está hablando de esta manera. En el versículo 9 él le dice: porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y a uno le digo, ve, y cuando le digo eso, él va, y al que le dice, ven, él viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. O sea, nadie contradice su palabra. Y él está reconociendo en Jesús también esa autoridad, una autoridad mayor que le puede dar sanidad a su siervo. Ahora, pongamos atención al verso 10, que es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Dice que al oírlo se maravilló el Señor. ¿Te imaginas a Jesús maravillado de la fe de un hombre? Porque dice el Señor, le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera el pueblo elegido, ni siquiera aquellos que cada sábado estaban leyendo las Escrituras. Un hombre gentil, un hombre de guerra, un soldado, es un hombre capaz de poner fe en el Señor y ponerse bajo sus palabras. Solamente di la palabra. Así que ya hemos visto, hay más casos, pero estamos viendo 3 nada más para señalar que la fe consiste en aceptar la palabra, recibir la palabra, de tal manera que ellos pueden ponerse bajo esa palabra. Y dice Jesús, en el caso de este hombre, maravillado, dice: no he hallado tanta fe en Israel como en el caso de este hombre. Ahora, vamos a señalar un ejemplo que es negativo, es lo opuesto. Aquí este pasaje está en Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 6. En el primer versículo dice que él vino a su tierra, o sea, Nazaret, donde él se había criado, y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó a la sinagoga, la gente empezó a cuestionar su ministerio, las obras que él hacía, y dice el verso 5, vamos a saltar hasta el 5 y el 6, donde dice: no pudo hacer allí ningún milagro. El Señor que había venido para hacer maravillas, el que sanaba a los paralíticos, el que daba la vista a los ciegos, no pudo hacer ningún milagro porque las personas no lo permitían en su corazón. Dice que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el versículo 6, ahora nuevamente dice que Jesús estaba asombrado, pero no de la fe del centurión, sino de la incredulidad de ellos. Jesús se asombró de ver la fe de un soldado y ahora se asombra de ver la incredulidad de todas aquellas personas de la ciudad donde él se había criado, Nazaret. Así que tenemos 3 ejemplos que nos ilustran que al recibir la palabra, ellos la aceptaron en su corazón, la creyeron, la apropiaron y empezaron a vivir de acuerdo a eso. Y ahora tenemos el ejemplo de personas que rechazaron al Señor, que no lo consideraron digno ni capaz de hacer un milagro, y la Escritura dice que estaba asombrado de su incredulidad. Ahora, con estos ejemplos que nos dan una idea cómo es la fe, vamos a entrar al segundo punto y vamos a ver algunos aspectos de la fe. Estos los vamos a señalar, como ya dijimos, porque si ya los conocemos, van a afirmar nuestro corazón. Si alguno de estos te parece nuevo, en realidad yo te invito a que estudies por tu cuenta, a que de una manera responsable investigues en las Escrituras, señales a través de una concordancia todos estos versículos y puedas enriquecer tu vida y fortalecer tu fe. Lo primero que vamos a decir de la fe es que es personal. Todos quizás lo sabemos. La fe es un asunto personal. No es familiar, no es de un estado, no es nacional.
Antes en los diccionarios decían, al describir un país, una nación, decían religión oficial, y parece que eso obligaba a todos los habitantes de ese lugar a profesar esa fe. Hoy se sabe que no es cierto, pero lo importante de la fe es descubrir que la fe solamente puede ser algo personal. Y hay un pasaje, un versículo en el libro de Habacuc, capítulo 2 y verso 4, donde dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Considera estas últimas palabras. El justo por su fe vivirá. No podemos ejercer la fe por otras personas. Podemos orar, podemos interceder, pero cada persona dará respuesta de su propio corazón. Oramos que el Espíritu Santo toque los corazones, que le lleve a entender, que les haga sensibles para poderle responder a Dios. Pero una esposa no puede responder por la fe de su esposo, y igualmente el esposo por la esposa o los padres por los hijos. Cada persona tiene que responderle a Dios de acuerdo a la palabra que está recibiendo. Y como decimos que es algo personal, quiero señalar un ejemplo en las Escrituras para mostrar que en igualdad de circunstancias las respuestas pueden ser completamente diferentes. Y podemos recordar aquel momento en que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Se puede decir que todos estaban en las mismas condiciones, crucificados para morir. Pero las personas que estaban a su lado tuvieron dos diferentes respuestas. Uno de ellos tuvo el valor de reconocer que necesitaba el perdón y que necesitaba la misericordia. Así que se dirigió al Señor de una manera rogando, pidiendo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. La otra persona rechazó a Jesús, lo probó, lo tentó y le dijo, pues si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Si eres hijo de Dios, haz algo. Pero el otro tuvo una actitud humilde. Así que vemos a dos personas en el mismo momento, bajo las mismas circunstancias, donde uno reconoce al Señor y el otro lo rechaza y se burla. Creo que es un momento para recordar cómo fue la primera vez que tú recibiste la palabra del Señor. Cuando hacemos memoria, nos damos cuenta que la mayoría de nosotros tuvo una actitud de rechazo, de burla. Quizás lo que nos estaban diciendo sonaba como una locura, como algo demasiado religioso, así que nuestra respuesta inmediata fue, no me hables de eso. Puede ser que te reíste, te burlaste, o cuando esa persona se fue a su espalda, hiciste alguna broma, algún chiste de lo que él te estaba comentando. Cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, oramos que Dios toque el corazón de las personas y puedan entender que lo que están recibiendo no es un mensaje de los hombres, sino es la palabra del Señor. Así que vemos en este ejemplo cómo dos hombres ante la misma circunstancia reaccionan diferente. Ya dijimos que es algo personal. La fe entonces viene a ser la respuesta de cada uno de nosotros cuando recibimos la palabra del Señor. Considera cuál ha sido tu vida, tu resultado de haber recibido la palabra del Señor. Y nunca olvides que la primera reacción, que por lo general hemos tenido todos, ha sido siempre de rechazo. La otra cosa que vamos a señalar acerca de la fe es que la fe abarca todos los aspectos de nuestra vida. Ya dijimos que es personal y tomamos el texto de Habacuc donde dice, el justo vivirá por la fe. Pero ahora entendemos más profundamente el versículo. Vivir quiere decir todos los aspectos de nuestra vida. Lo que tú quieras pensar, imaginar, recordar, comer, dormir, trabajar, estudiar, lo que sea, descansar, leer, estudiar, reunirse como iglesia, lo que sea lo hacemos por la fe. Dirán, pero yo no he estado tan consciente de eso. Bueno, eso es lo que enseña la Escritura, que toda nuestra forma de vivir debe ser
por fe, vivimos por fe. Y el mejor ejemplo que te pudiera señalar en este momento es como el oxígeno. Todo lo que nosotros lo hacemos gracias a que podemos respirar. Así que nunca pensamos que, como respiro voy a comer, como respiro me voy a dormir, como respiro voy a hacer estas cosas, como respiro voy a hacer un viaje. Sencillamente no nos damos cuenta, pero todo lo que hacemos lo podemos hacer gracias a la capacidad de nuestros pulmones, gracias a que podemos respirar. Y de la misma manera, todo lo que debe ser nuestra vida es por la fe. Nosotros vivimos por fe. Así que considera que no solamente orar o leer la Biblia o reunirnos como iglesia, cuando lo podamos hacer nuevamente, que son cosas de la fe. Todo lo que tenemos es por la fe. Dependemos de Dios totalmente por la fe. Así que por eso Corintios, la segunda carta, capítulo 5 y verso 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros vivimos por fe, no por lo que vemos. Lo que vemos puede ser temporal, puede moverse, puede desaparecer, pero lo que creemos permanece para siempre hasta su venida. Otro aspecto de la fe es que ésta crece. Cuando la recibimos, esa fe va a crecer y se va a desarrollar. Todos hemos recibido una medida de fe. La Escritura es muy clara en el libro de Romanos, versículo 3, donde dice que cada uno de nosotros debe pensar de sí mismo con cordura o con sobriedad, de una manera atinada acerca de lo que hemos recibido de Dios. Dice, piense de sí con cordura, el final del versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando entramos en una relación con Dios, cuando abrimos nuestro corazón para Él, Dios deposita en nosotros una medida de fe. Esa es igual para todos. Todos comenzamos con esa fe y aquí podemos ver que la fe pudiera desarrollarse, hacerla crecer. Es como el ejemplo del talento, donde nosotros somos responsables de aumentar esa fe. A veces las personas inocentemente o por ignorancia, lo más seguro, dicen, Señor, auméntame la fe. Pero no se ve en la Biblia que Dios aumente la fe. Dios nos da una medida de fe y a través de un proceso, y hoy vamos a tocar algo de eso, nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a aumentar, porque realmente la fe tiene que crecer. Y quiero ver con ustedes segunda carta de los Corintios, capítulo 10 y el versículo 15. Pablo le está hablando a los corintios y le dice, en un ejemplo de la relación que ellos estaban llevando, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Esto es en el predicar a Cristo, el llevar la palabra por muchos lugares, muchas regiones. Dice, sino que esperamos, esto es importante entenderlo, esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Podemos decir, cuando Dios nos da fe, somos niños espirituales. No alcanzamos a entender muchas cosas. Y algo que pasa en el ministerio es que no todas las personas valoran lo que se les ofrece cuando se les enseña la palabra del Señor. No todos atesoran la palabra y no todos valoran que la están recibiendo y que deberían tener gratitud de recibir la palabra del Señor y dar no es que uno busque el crédito, sino agradecer a la persona que nos ha compartido la palabra. Se lo debemos a Dios en primer lugar, eso no lo podemos cuestionar. Estamos agradecidos con Dios y no hay una deuda con las personas que nos comparten la palabra. Sin embargo, si fuéramos un poco sensibles, nos daríamos cuenta que tenemos como una deuda profunda con aquellos que nos han compartido la palabra del Señor. Dios no está diciendo que le debemos dar créditos y honores a las personas, pero cuando reconocemos que lo que nos han transmitido es un tesoro que no se puede valorar económicamente,
Es un tesoro que nos está llevando a la eternidad, a compartir la eternidad con el Señor. Nos damos cuenta que nos dieron y depositaron en nuestra vida un tesoro invaluable. Y creo que eso amerita que tengamos una buena actitud hacia todas las personas que nos han bendecido de esa manera, que no era el caso en Corintio, porque ellos habían estado rechazando, muchos cuestionaban el ministerio del apóstol Pablo y decían que él no era un apóstol, apóstoles podían ser otros, menos él, aunque él había sido el instrumento de Dios para llevar la palabra a ese lugar. Y cuando ellos, dice, crezcan, se darán cuenta cómo fui el instrumento de Dios para traerles salvación y edificación a sus vidas. Así que pasemos al siguiente punto. La fe es un don que recibimos por gracia. Ya vimos que va a crecer. Ya vimos que esto es algo que está en un proceso de crecimiento y que es un don recibido por gracia. Dice Efesios 2:8. Somos salvos por gracia mediante la fe, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de parte de Dios. La fe entonces es una medida que Dios nos da, es un don que está creciendo en nosotros y que tiene que dar fruto. Somos niños al recibir la palabra, somos niños espirituales, pero la intención de Dios es que nosotros podamos crecer. Ahora, veamos este aspecto, quizás todos ya lo conocemos, donde dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Dijimos que la fe crece, que la fe se desarrolla, y la fe se desarrolla especialmente por oír la palabra de Dios. Y es que las palabras siempre van a causar un impacto. Si es un chisme, nos puede lastimar, nos puede herir, nos puede hacernos sentir tristes, nos hace sentir o enojados. Y si escuchamos noticias, especialmente de muerte, de guerra, de pandemia, entonces eso nos puede deprimir, porque las palabras siempre tienen un efecto en el corazón. Pero Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír. La fe crece cuando oímos la palabra de Dios. La fe crece cuando las palabras vivas de Dios impactan nuestro corazón y sentimos nosotros que eso está haciendo crecer nuestro interior para vivir delante del Señor en otro nivel. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer. De esta manera nos hacemos responsables al estudiar la palabra, al meditar la palabra, al memorizar la palabra, nos estamos haciendo responsables delante de Dios y el resultado es que nuestra fe va a crecer. A veces las personas quieren que alguien venga y que ore por ellos, que les ponga las manos y el resultado va a ser que su fe va a crecer, pero no opera así. La fe viene por oír la palabra del Señor. Y si tú la escuchas, tu fe va a crecer. Si tú oyes pesadamente, distraídamente, tu fe nunca va a experimentar un crecimiento. Ahora, veamos algo muy importante ahora. En este aspecto de la fe, debemos decir que la fe se basa solamente en lo que Dios dice. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. La fe no se basa en nuestros sentimientos, en nuestras suposiciones, en nuestros estados de ánimo, que a veces andamos muy bien y sentimos que somos grandes personajes de la fe, pero otro día, en otro momento que andamos de bajón, entonces casi la gente reniega del Señor. La fe no depende de circunstancias, no depende de los síntomas, no depende de lo que nosotros vemos. Ya señalamos que no vivimos por vista, andamos por fe, por lo que creemos. Así que la fe se basa en lo que Dios dice, se basa única y exclusivamente en lo que Dios dice en su palabra. Y aquí nosotros somos llevados en tres niveles, digamos, o en tres puntos. Digamos, el primero, debemos creer lo que Dios dice que ha hecho, lo que Él hizo en el pasado. Por ejemplo, Isaías 53 dice que el Mesías iba a sufrir en la cruz, pero eso Dios ya lo hizo. Por eso cuando leemos Isaías 53, está hablando en un pasado, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, por su llaga fuimos curados. O sea, Él está hablando en el pasado de un evento que iba a ocurrir
casi 700 años después, porque lo que Dios dijo ya en el pasado es algo que nosotros debemos creer y aceptar. Y lo que Dios dice que esté haciendo en este momento, nosotros debemos creerlo también, como debemos creer lo que dice su palabra que Él hará en el futuro, por ejemplo, su venida. Así que la fe nos lleva a mirar hacia atrás lo que Dios ha hecho y lo que Él dice que ha hecho. Nosotros debemos tener seguridad en todo lo que Él dice, en todo lo que Él hace y en todo lo que Él hará. Debemos confiar plenamente, sin dudar, sin cuestionar su palabra. La fe, entonces, repito, se basa única y exclusivamente en lo que Dios ha dicho. Si Dios no lo ha dicho, eso no es fe. Si alguien usa algo, una estampa, algún amuleto de suerte y cree que eso lo protege, pues esa será su fe, pero esa no es una fe viva. Esa no es la fe de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. La fe es creer lo que Dios ha dicho, como creyó Abraham, como creyó María, como aceptó el centurión. Lo que Dios dice, eso es fe. Si yo creo otras cosas, si yo digo, yo creo en Jesús, pero también creo en los ovnis, bueno, los ovnis no tienen nada que ver en esto. Si a la fe le queremos añadir otras cosas, estamos haciendo una mezcla que Dios no aprueba. La fe se basa solamente en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Y ahora viene cómo respondemos nosotros a lo que dice Dios. ¿Cómo podemos nosotros responder? Ya vimos que en la cruz, ante el mensaje de la salvación, muriendo el Señor y Salvador por estas dos personas, uno de ellos aceptó. Uno de ellos se puso delante del Señor en una actitud de humildad, de súplica y de perdón. Sabía que no lo merecía, por eso él dijo, acuérdate de mí. Él no dijo, perdóname, dijo, acuérdate de mí, no me vayas a olvidar. El otro cuestionó a Jesús, así que uno fue salvo ese día. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, pues entendemos que lamentablemente se haya perdido. Uno tuvo salvación, otro tuvo condenación. En igualdad de circunstancias, ante el mismo Salvador, uno acepta y el otro rechaza. Por eso decimos la fe es algo personal y nosotros debemos responder en nuestro corazón a lo que dice el Señor. Ahora, ¿cómo podemos responder a Dios? Te voy a decir, número uno, debemos escuchar atentamente su palabra. En las Escrituras hay un énfasis para que escuchemos atentamente la voz del Señor. Cuando leas la Biblia, cuando ores, procura estar en silencio, apartado, en un tiempo especial. No puedes estar haciendo muchas cosas y pensar que tenemos a la vez un tiempo con Dios. Es algo que debemos tener de una manera privada, atentamente escuchar su voz. Lo segundo es, como ya vimos en estos ejemplos, aceptar lo que Él dice. No lo vamos a cuestionar, no lo vamos a dudar. No debemos tener una actitud para negar lo que Dios esté diciendo, porque eso nos va a apartar de lo que Dios nos quiere dar y bendecir. En Gálatas, capítulo 3, verso 2, Pablo hace una reflexión sobre los Gálatas que estaban volviéndose a la ley de Moisés, pasando de la gracia a la ley, y le dice él en el verso 2, capítulo 3, solo quiero saber esto de ustedes, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe. No solamente es oír la palabra, la gente puede oírla. La gente, gracias a Dios, hoy hay tecnología y podemos poner en un audio algún pasaje de la Biblia y podemos estar escuchando salmos, proverbios, podemos tener esa bendición, digamos, pero el detalle es que nosotros debemos oír con fe, mezclar fe con lo que estamos escuchando, porque si no, sencillamente sería oír algo que no va a ser productivo en nuestro corazón. Cuando lo recibimos de esta manera, cuando oímos atentamente y cuando oímos con fe, porque es la palabra que viene de Dios y es la palabra que viene del Espíritu Santo, eso va a llegar a nuestro corazón.
creemos en el corazón, aceptamos la palabra de Dios en el corazón o la rechazamos en el corazón. Así que cuando la palabra viene y se anida en nuestro corazón, lo que inmediatamente va a pasar es que la vamos a confesar. Vamos a hablar la palabra, vamos a alinear nuestra vida con lo que Dios dice. Y hay una escritura en 2 Corintios 4:13 que dice, creí, por lo cual hablé. Esto es como una ley, lo que está en el corazón sale a nuestros labios. La gente a veces piensa que cree de una manera vaga, de una manera equivocada, puedo decirlo. Creo que va a llover. Va a haber un partido de fútbol y dice, creo que mi equipo le va a ganar al tuyo. 3-0. Eso yo lo creo. Creo que va a llover. La gente cree un montón de cosas, pero eso no quiere decir que esa fe transforme, toque su corazón. La fe verdadera se basa en lo que Dios ha dicho. Y cuando esa palabra llega a nuestro corazón, entonces decimos, creí, por lo cual hablé. Si está llegando a nuestro corazón, la alineamos con lo que nosotros decimos. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver algunos de los resultados de la fe, ya que cuando recibimos esa palabra y sabemos que es mi responsabilidad abrir mi corazón, recibir esa palabra, creerla, poner fe en lo que estoy escuchando, en lugar de cuestionar. Lamentablemente, hoy que se anuncia la palabra a través de estos medios, las personas parece que pueden estar viendo una película y entonces cuestionan y dicen, no, yo no creo eso, yo no lo acepto, te lo puedes brincar, sáltale, ponlo más adelante, a ver qué dice, a ver si eso me agrada, cuando todos podemos tener una oportunidad hermosa de sentarnos a los pies del Señor y permitir que su Espíritu Santo nos enseñe. Ya vimos que la fe va a tocar todas las áreas de mi vida. Esto me tiene que llevar a mí como un resultado a leer la palabra de Dios. La fe viene por leer, por oír, por estudiar, por meditar, porque a través de este proceso el Espíritu Santo va a afirmar en nuestro corazón las palabras de Dios. Vamos a enfrentar la vida con lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. Por eso hoy yo te puedo decir, no debemos tener temor, no debemos estar ansiosos, preocupados de las cosas que están pasando en el mundo, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Lo he dicho siempre y lo he anunciado, estamos en las manos del buen pastor. Y Él no permitirá que una oveja le sea arrebatada de sus brazos. Entonces, hay un esfuerzo que nosotros debemos hacer, que es orar, leer, estudiar, memorizar las Escrituras y apropiarlas. Cuando las meditamos en nuestro corazón, cuando las empezamos a confesar, entonces nosotros vamos a apropiar las Escrituras. Quiero decir, con esto lo tomo para mí. Esto que dice la Biblia, yo lo creo para mi vida. Yo lo aplico a mi vida, inmediatamente esto me lleva a personalizar las Escrituras. Entonces, lo que está diciendo la palabra, yo lo aplico a mi vida. La palabra dice que Él es mi pastor, que nada me faltará. Entonces yo puedo decir, nada me faltará, y le puedo decir a mi familia, nada nos faltará, porque el Señor es nuestro pastor, porque Él cuida de nosotros, porque Él nos ama, porque Él no nos desampara, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el día de su venida. Así que empezamos ya no es solamente la lectura de un libro, sino que viene a ser para nosotros la declaración, la proclamación de nuestra fe, de tal manera que nosotros podemos decir, lo que dice la palabra es para mí. Pasamos ese nivel, superamos el nivel de pensar que la Biblia le está hablando a fulano, a sutano o a mengano, o le está hablando a Pedro para que lo escuche Juan. De ninguna manera. La palabra es para todos y para cada uno de nosotros. El resultado será entonces, en este proceso que yo estoy estudiando, estoy meditando, estoy guardando en mi corazón, lo estoy hablando, lo estoy personalizando, de tal manera que mi vida será actuar de acuerdo a la palabra del Señor.
andar, vivir, aún enfrentar la oscuridad, los problemas, enfrentar las tinieblas. La Biblia nos menciona que el escudo de la fe, en otra parte menciona que la fe protege nuestro corazón. Así que tenemos como un arma la fe. Cuando ya hemos crecido, ya no solamente es la leche de la salvación, ahora es un escudo para un guerrero, porque debemos transformarnos de niños espirituales que siempre están pidiendo leche espiritual, que no soportan un alimento más fuerte. Ahora somos guerreros que luchamos en este tiempo contra la oscuridad y las tinieblas, esperando la venida de nuestro Señor. Esto es lo que nos va a llevar realmente a dar un paso que le dé a nuestra vida seguridad completa y total. Tal vez las personas tendrán muchos años yendo a una reunión cristiana y leyendo la Biblia por mucho tiempo, pero cuando se habla de seguridad, su vida es un manojo de nervios. Se comen las uñas, tienen tics nerviosos, pueden tener gastritis, pueden tener muchas complicaciones, pero yo sí creo en el Señor. Lo que te quiero decir, a donde nos quiere llevar la palabra, es que al realmente creer la palabra del Señor, nos va a llevar a tener confianza. La confianza podemos verla en un bebé que se duerme en los brazos de su padre, que él está completamente seguro que su padre cuida de él. Y así es como nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Tener esta fe viva, esta fe poderosa, esta fe activa en la palabra. La estamos creyendo, la estamos confesando, nos va a llevar a tener confianza. Porque creo que a estas alturas de la vida entendemos que no confiamos en el dinero. No confiamos en las circunstancias, no confiamos en la bolsa, no confiamos en el petróleo, no confiamos en las promesas de los políticos, no confiamos en todo aquello que el mundo nos dice que confiemos. Debemos confiar lo que dice Dios, porque al creer lo que Él dice, nuestro corazón va a experimentar paz, satisfacción, va a experimentar consuelo, aliento, fortaleza, vigor. No confiemos en las cosas que nos volverían necios delante de Dios. No confiemos en nuestro corazón. No confiemos en el dinero. No confiemos en aquello que el enemigo puede robar o puede destruir, puede quitar de nuestra vida. Confiemos en la eterna palabra de Dios y en todas sus buenas promesas. Cuando vamos a depositar toda nuestra confianza en el Señor, porque hemos recibido su palabra. Y en la palabra hay buenas palabras, buenas promesas para nosotros y para nuestros hijos. Algo maravilloso de la Biblia es que nos promete bendecir a nosotros y bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así que eso nos debería dar en el corazón una completa seguridad. Confiar es buscar abrigo, buscar protección, buscar un refugio. Eso es confiar. Por eso la Biblia habla de la felicidad del hombre que confía en el Señor. La felicidad de la familia o del matrimonio o de los hijos, de los padres que confían en el Señor. Todos nosotros tenemos esa oportunidad de poner nuestras preocupaciones, nuestros planes, nuestras necesidades delante del Señor. En la primera parte vimos que Dios nos invita a pedirle, que Dios no se fastidia de que nosotros oremos delante de Él, que pongamos nuestras peticiones delante de Él. Hay muchas promesas en la Biblia que nos van a invitar, nos van a recordar que oremos siempre. Y hay situaciones en que debemos orar día y noche hasta ver que Dios realmente se manifiesta en nuestra vida. Ahora, el refugio que Dios nos ofrece es un refugio eterno. Él será nuestro refugio. En Él entonces tendremos paz. Tendremos la completa, perfecta seguridad. Y algo más, cuando hacemos esto, nos vamos a sentir seguros en el Señor. Porque a veces las personas dicen, bueno, está bien, voy a confiar en el Señor, pero todavía se sienten inseguros. Esto quiere decir que nuestra percepción de Dios
está un poco alterada, o Dios no es capaz de tener cuidado de tu vida, o Dios no podría, o el diablo tendría más poder, o Dios estaría tan ocupado que no te puede atender, o alguna promesa de la Biblia no se va a cumplir en tu vida. Dudar de Dios es rebajar su imagen. Y esa es una de las tretas del enemigo, llevarnos a un terreno donde cuestionamos la bondad, la fidelidad, el cuidado que tiene Dios de nuestras vidas. Así que nos va a llevar a confiar y nos va a llevar a estar seguros, completamente seguros. Para terminar, quisiera leer una promesa en las Escrituras, en Isaías 30:15, donde dice el Señor: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. O sea que la fe, esta fe viva, nos lleva a confiar plenamente, a tener descanso en el Señor. Porque la palabra viva produce una fe viva. Y la fe viva produce confianza y dependencia en el Señor. Esta fe viva es un don del Señor. Esta fe que crece por la palabra, por el Espíritu, nos da confianza, nos da seguridad y podemos nosotros esperar en el Señor en todo tiempo y en todo momento. Ya vimos que, te recuerdo, somos responsables como el talento de hacer crecer nuestra fe. La fe que crece y que se multiplica produce paz y confianza como una forma de vida y se vuelve una fortaleza en nuestros corazones para enfrentar y superar las tormentas de la vida. Hoy vivimos bajo una tormenta llamada COVID-19, coronavirus. Pero no vivimos por lo que el mundo dice, vivimos por lo que nuestro Padre Celestial ha dicho. No vivimos de pan, vivimos de sus palabras. No vivimos de lo que el mundo anuncia, vivimos de lo que Dios ha propuesto en su palabra como nuestra seguridad y nuestra confianza. Torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrán los justos y serán librados del mal. Vivimos por sus palabras. Te animo en el nombre de Jesús que escudriñes las palabras del Señor, que te alimentes día y noche, que medites en este libro para que tu corazón encuentre paz, encuentre seguridad y tú te sientas seguro en el amor del Padre Celestial. Te invito a que oremos y que renuncies a la inquietud, deja a un lado las preocupaciones, vuélvete al Señor. Él no te va a defraudar. Él tiene mejores planes que los que nosotros podemos imaginar. Sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Además es eterno. Él ha sido bueno en las generaciones y lo será contigo y con tus hijos. No te angusties por el futuro de tus hijos. Confía que el Señor tendrá cuidado de ellos. Cuando tú faltes, el Señor cuidará sus vidas, proveerá sus necesidades y no les faltará nada. David escribió en un salmo: he sido joven, ahora he envejecido y en toda mi vida no he visto a un justo desamparado. Camina delante del Señor, confía en Él, de tal manera que tengas fortaleza en tu corazón y tengas la fuerza, la capacidad de enfrentar las cosas más difíciles de la vida, los problemas y los retos que hoy el mundo pone delante de nosotros. Oremos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tus buenas palabras. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias por las promesas maravillosas que nos has hecho para guardar nuestra vida del mal, para darnos salud, fortaleza, vigor, ánimo, aliento, capacidad de luchar, capacidad de vencer, capacidad de superar los retos más difíciles que el mundo ponga delante de nosotros. Te damos gracias por tu infinita bondad. Te damos gracias, Señor, porque tu amor está
patente en cada uno de nuestros días, en cada momento de nuestra vida. Tú has sido bueno, no nos ha faltado nada. Tu misericordia se ha renovado cada mañana sobre nosotros y podemos decir, tu fidelidad ha guardado nuestras vidas hasta este día. Oro en el nombre de Jesús, que tus hijos tengan la plena seguridad en tu palabra, aferrados y arraigados a lo que tú dices, a lo que tú has hecho por nosotros, a lo que tú dices que harás hoy en nuestra vida y lo que harás el día de mañana por nosotros, podamos confiar y descansar y tener paz, seguridad y fortaleza en nuestros corazones. Oro que tu paz y tu gracia esté con cada uno de tus hijos, con cada familia, con cada uno de los que se conecte y pueda recibir este mensaje a través de cualquier medio. Lo pido en el nombre de Jesús y lo pido para tu gloria. Y todos debemos decir amén. 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 Que sus buenas palabras se cumplan en tu vida mientras tú las atesoras, mientras tú las estimas como el mayor tesoro, superior a las joyas preciosas. Y mientras tu vida crece en la fe, puedas ver el cumplimiento de todas sus buenas palabras. Que el Señor te bendiga a ti, bendiga tu casa, bendiga tu familia, en el nombre de Jesús. Amén.